Hola, mi nombre es Paulina y en este caso vamos a estar hablando sobre diferentes temas de matemáticas financieras. Bien, vamos a comenzar por amortización. Bien, ¿qué entendemos como amortización? Significa saldar gradualmente una deuda por medio de una serie de pagos que generalmente son iguales y que se realizan también a intervalos iguales. La igualdad de pagos y de periodicidad es lo más común, pero también se llevan a cabo operaciones con ciertas variantes. La amortización, en pocas palabras, se refiere a la extinción de una deuda mediante pagos periódicos, pero de una deuda actual. Hay que tener en cuenta esto, de una deuda actual. Para poder utilizar o poder tomar en cuenta y sacar una amortización, se va a necesitar la fórmula de capital igual a renta que multiplica a 1 menos 1 más la tasa elevado a la n entre la misma tasa. Esta es la fórmula general que ya hemos conocido, que hemos visto desde las anualidades, pero para poder conocer, esto sería para poder conocer la deuda actual, pero para conocer la cantidad de pagos o más bien el monto, bueno, no el monto, el dinero que se va a estar pagando, vamos a necesitar despejar esa fórmula para obtener R, que R serían los pagos, y nos quedaría que R es igual a capital por tasa entre 1 menos 1 más tasa elevado a la menos n. Para poder sacar, existen más fórmulas o podemos sacar más datos a partir de esa fórmula. Por ejemplo, podemos obtener de igual manera nuestros pagos mediante la fórmula de n igual de 1 menos capital por tasa entre R. Todo esto dividido entre 1 más I. Esta sería pues la forma de utilizar si quisiéramos saber los pagos o también si queremos saber la tasa de interés de esos pagos, tendríamos que dividir en perdón, tendríamos que dividir nuestros pagos o más bien tendremos que dividir el capital sobre la renta y así obtener y ese valor sería encontrar por medio de valores aproximados usando Excel, usando la función de analizar datos, pero en este momento solamente nos vamos a enfocar en los depósitos. Bien, para tener en claro las amortizaciones, también debemos de conocer los derechos del acreedor y los del deudor, que entendemos como derechos del acreedor, el derecho que tiene la persona que te está prestando el dinero, o sea, el monto que le estás quedando a deber, y del deudor sería el monto que tú ya has abonado a esa deuda para encontrar eh, los derechos del acreedor. Tenemos esta fórmula aquí. Y para encontrar los derechos del deudor tenemos esta fórmula de aquí. La tabla que se muestra aquí es una tabla, podemos decir, básica de amortización, donde podemos ver la fecha, el pago que se hace, que en este caso serían semestrales, el interés, que el interés se calcula sobre el saldo, y la amortización, que la amortización sería la resta del pago menos el interés, y el saldo sería un saldo sería la resta del saldo anterior menos la amortización. Continuando,
tenemos los fondos de amortización. Como dijimos, la amortización es de una deuda actual, los pagos para una deuda actual. Entonces, los fondos de amortización es todo lo contrario o lo inverso a esto. Entonces, es la suma de pagos o los pagos acumulados que se hacen para saldar una deuda futura. Pueden ser periódicos o pueden ser periódicos o no, pero la verdad, la mayoría de las veces se hacen de una manera periódica general, es decir, siempre se hacen en el mismo tiempo, en el mismo periodo de tiempo. Entonces, si para la amortización que es actual se utilizó la fórmula de capital, para el fondo de amortización se va a utilizar la fórmula de monto, que es aquí las tenemos las dos, que sería la fórmula general, sería la que tenemos en esto de aquí, y para despejar y obtener los depósitos, tendríamos que despejar R obteniendo esta fórmula. Aquí tenemos otra tabla de un fondo donde se muestra que se ponen las fechas, el depósito por periodo, que es el resultado de aplicar esta fórmula, los intereses, que los intereses se calculan sobre los saldos. El total que se suma al fondo sería la suma del depósito más los intereses y el saldo sería la suma, perdón, del saldo anterior más lo que se está sumando al fondo. Como vemos, en los fondos de amortización vienen siendo lo contrario a lo de amortización, aunque ambos sirven para saldar una deuda. Continuando, tenemos a la depreciación, que la depreciación la podemos entender como la pérdida del valor que sufre un activo físico como consecuencia del uso o transcurso del tiempo. La mayoría de los activos se van depreciando, a excepción de los terrenos, esos van obteniendo un valor más. Entonces, cuando se termina su periodo de vida, llamado así, pues ese activo pierde su valor. Entonces aquí nos dice que los cargos periódicos que se realizan son llamados cargos por depreciación. La diferencia entre el valor original y la depreciación acumulada se conoce como valor en libros y al valor que tiene el activo final de su vida útil se conoce como valor de salvamento o de desecho. La base de depreciación es la cantidad que se debe ser cargada al resultado en el transcurso de su vida activa. Entonces podemos decir que la base de depreciación, en pocas palabras, es el valor original menos el valor de desecho o de salvamento. La depreciación tiene ciertos elementos, como aquí lo estamos viendo. Los cargos periódicos, llamados cargos por depreciación, el valor en libros, valor de salvamento y la base de depreciación, que lo podemos identificar con las siguientes letras. C sería el costo original, S mayúscula es el valor de salvamento, N es minúscula, sería la vida útil, B mayúscula es la base de depreciación, D, K sería el cargo por depreciación y AK la depreciación acumulada. En la depreciación existen ciertos métodos para poderla calcular. En este video vamos a estar viendo 5, que serían los más comunes. Y para comenzar, tenemos el método de línea recta. Este método pues nos dice que la depreciación anual es la misma durante toda la vida útil. Es decir, que en todos los años se va depreciando de la misma manera. Todos los años pierde un valor y ese se calcula por la siguiente fórmula, que es dk es igual a C menos F entre N, que es la depreciación acumulada, igual al costo original menos el salvamento, es decir, esto es la base de depreciación sobre N, que será la vida útil. Como aquí tenemos esta pequeña nota, nos dice que la depreciación acumulada crece cada año en una cantidad fija y el valor en libros disminuye en la misma cantidad. Como es en línea recta, siempre va a ser lineal, es decir, la misma cantidad que va aumentando en depreciación, va disminuyendo
en el valor de libros. Para poder calcular el valor de libros, podemos utilizar esta fórmula de esta acá abajo, que es valor de libros igual al costo original menos la vida útil por D, que es la depreciación. Bien, este método tiene una ventaja y dos desventajas. La ventaja es que es de fácil aplicación. Cualquier persona, tenga o no tenga conocimientos de matemáticas financieras, podría hacer uso de este método. Sus desventajas es que no toma en cuenta los intereses que genera el fondo y que los activos fijos tienden a depreciarse en una mayor proporción en los primeros años que en los últimos. El segundo método es el método de porcentaje fijo. En este método nos dice que en los primeros años el activo se va depreciando en una mayor cantidad y en los últimos años se va depreciando de manera menor. Entonces es necesario utilizar una tasa fija. Esa tasa fija se va a sacar o a determinar por medio de la fórmula de hasta acá abajo, que es tasa fija o la tasa igual a 1 menos S, que es el valor de salvamento, entre C, que es el costo original, elevado a la 1 entre la vida útil. Esta pues sería la fórmula a utilizar si queremos saber el valor en la tasa, perdón. Pero aquí debemos de tener una nota que es muy importante y nos dice que si en el caso de que el valor de desecho fuese 0, esto tiene que sustituirse por 1 para poder aplicar dicha fórmula. ¿Por qué? Porque esta fórmula no se aplica o no es factible si se pone 0 como un valor de salvamento. Entonces siempre es necesario tener un valor de salvamento positivo. Para calcular el valor de libros tenemos la fórmula de aquí arriba y esta fórmula para calcular la depreciación acumulada, para calcular el salvamento tenemos esta fórmula de aquí. Las ventajas de este método es que es un método fácil de aplicar. Una vez que conoces la fórmula es fácil y aunque no la conozcas, no se necesita de mucha ciencia. Otra ventaja que tiene es que asigna un cargo mayor en los primeros años y que es cuando les comentaba que pierde mayor valor que en los últimos que pierde menor. La única desventaja es que, como en el método de la línea recta, no toma en cuenta los intereses que genera el fondo de reserva. Siguiendo, tenemos otro método llamado método de suma de dígitos. Este método es un poco más tedioso porque se necesitan hacer más operaciones, pero de igual manera es muy fácil de aplicar. Aquí están mencionados los pasos que se deben a seguir, pero este método, al igual que el pasado, toma en cuenta que en los primeros años la depreciación es mayor que en los últimos. Entonces, los pasos a seguir son la suma de dígitos, es decir, se suma año por año los años de vida esperada del activo. Por ejemplo, si un activo tiene vida de 5 años, se suma 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Después a esa suma se ordenan de manera inversa para asignarle un numerador a nuestra fracción, ya que se necesita de una fracción para determinar el valor o la depreciación que se va a ir tomando en cuenta. Entonces, para obtener la fracción ya tenemos nuestro numerador, que serían los números de la vida útil a la inversa. Entonces, después tenemos que para calcular, para seguir con esa fracción, nos dice que la fracción que así se obtenga se multiplica por la base de depreciación del activo, que es el costo original menos el salvamento, y se obtiene el cargo anual. Después nos dice que la depreciación acumulada se obtiene multiplicando la base de depreciación por la suma de las fracciones acumuladas hasta ese año. Puede que parezca un poco difícil hacer este método, pero es bastante simple.
Aquí tenemos las dos fórmulas. Para calcular el denominador de la base, el denominador de esta fracción, tenemos la siguiente fórmula, que es para evitarnos el estar sumando 1 más 2 más 3 más 4 más 5, dependiendo de los años de vida útil, pues se puede utilizar esta fórmula. Por ejemplo, si son 5 años, sería 5 por 6, sería 30, entre 2, 15, que sería la misma cantidad que nos da si sumamos año por año. Entonces, esa S minúscula sería nuestro denominador para la fracción y el numerador sería, como ya lo mencioné, los números de la vida útil ordenados a la inversa, es decir, de mayor a menor. Sus ventajas es que este método asigna un cargo mayor a la depreciación a los primeros años de uso del activo, pero no toma en cuenta los intereses que generan en este fondo. Es decir, al igual que los otros dos, no nos toma en cuenta los intereses, pero es un buen método para comenzar. Siguiendo, tenemos el método por unidad de producción o de servicio, que nos dice que al adquirir un activo, se espera que dé servicio durante un determinado periodo o bien que produzca una cantidad determinada de kilos, toneladas, unidades, etc. Si se conoce la vida esperada del bien en función de estos parámetros, se puede depreciarse de acuerdo con las unidades de producción y servicio que generan durante un periodo determinado. Es decir, aquí lo que se va a necesitar, o la base, o como vamos a terminar la base, va a ser por el valor de la, va a ser dividiendo el valor original menos el salvamento entre el número de producción en servicios que debió de haber dado durante su vida útil. Es decir, si de valor de salvamento tuvo 5,000, pero tuvo una vida no sé, de 5 años, pues se divide el 5,000 entre 5. Y así se obtiene que por año tuvo que haber producido 1,000, 1,000, 1,000 unidades. La ventaja es que es de fácil aplicación, se asigna una depreciación en relación directa con las unidades de producción y de servicio que efectivamente se generan durante el periodo de referencia, pero su desventaja es que se requiere una experiencia previa para poderla aplicar y no considera los intereses generados en el fondo de reserva. Para terminar, tenemos el fondo de amortización, que en este método se toma en consideración los intereses que genera el fondo de reserva que se va constituyendo. Por lo tanto, el incremento anual del fondo estará dado por la suma de los cargos por la depreciación más los intereses ganados en el periodo de referencia. Una nota que tenemos aquí es que el monto acumulado al cabo del N años debe ser igual a la base de depreciación del activo. Entonces, aquí vamos a utilizar la fórmula que ya conocemos de R, que es monto por tasa entre 1 más tasa elevada a la n menos 1. Pero vamos a sustituir estas letras por los elementos de la depreciación. Entonces nos quedaría que la depreciación acumulada es igual a la base por la tasa entre 1 más la tasa elevado a la vida útil menos 1, mientras que esto nos quedaría como B que multiplica a 1 más la tasa elevada a la vida útil menos 1 sobre I. Bien, esto sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado. La depreciación es un tema bastante sencillo de entender, mientras que la amortización y los fondos también son bastante sencillos, pero más adelante se verán videos explicándose ejercicios sobre cada uno de los temas vistos en este video. Gracias.